Hola, hola. Aquí tengo el bote de palomitas para leer los comentarios luego cuando me mienten la madre porque vamos a hablar de piratería, de inteligencia artificial, de novela histórica. Y eso genera, por supuesto, mucho, mucho polémica. A ver, vamos a empezar por la inteligencia artificial. En estos últimos días ha habido un revuelo increíble por todo este tema de la inteligencia artificial y cómo se usa para desarrollar eh, contenido. No hay países en Europa que quieren prohibir por completo la publicación de libros generados por desarrollo de inteligencia artificial. Y en Estados Unidos hay una petición del sindicato de escritores, de novelistas, para que estas compañías cambien su política de cómo están aventando contenido y paguen compensaciones por derechos de autor, que es a lo que ahorita vamos a ver. En México obviamente eso está verde porque la cultura es para todos y Dios prohíba que un escritor viva de lo que escribe, ¿no? Pero bueno, yo quise probar qué es el chat GPT, qué es lo que más se está utilizando para el desarrollo de historias. Y hice pruebas, lo primero es que fui, me abrí una cuenta y todo, hice pruebas de cuentos que tenía en la cabeza, ¿no? Y estaba interesante cómo te desarrollaba la historia. Sí requiere que tú le pongas mucha descripción de hacia dónde va la historia, descripción del personaje, etcétera, etcétera. Y al final te lo desarrolla. Entonces sí requiere mucha creatividad de parte del escritor para que la inteligencia artificial sepa qué va a narrar, ¿no? El estilo y el tono y un montón de cosas. Lo que yo me di cuenta desde un inicio es que es muy complicado para la inteligencia artificial mantener una coherencia en el sentido de que solamente te desarrolla por cada prompt, así le llaman, que le metas, cierto número de texto, que es entre 800 palabras y 1000 palabras. Entonces tú le puedes decir que continúe y que se vaya adaptando la historia. Y se le olvida, o sea, es incapaz de acordarse eventualmente de qué iba la historia original o seguir la descripción de los personajes. Entonces se empieza a perder, empieza a tener unas inconsistencias espantosas que, o sea, una cuestión narrativa ni siquiera deberían ocurrir, ¿no? Un escritor debería saber en todo momento cómo es un personaje o cómo es una habitación o hacia dónde va su historia. Entonces, es como, a ver, el chat GPT es como el típico escritor novato que no sabe cómo escribir. Bueno, ayuda a generar texto. Entonces, lo que vi de videos en España y en Estados Unidos es que los escritores que han publicado libros en Amazon generados por inteligencia artificial lo que hacen es precisamente eso, generar un texto larguísimo y luego limpiarlo y reescribirlo. Entonces dicen en sus videos, ok, le dedicaba antes todo el tiempo al primer borrador y luego a las reescrituras y a la limpieza le dedicaba menos tiempo y ahora se invirtió, ¿no? Puedo generar un borrador completo de 50,000 palabras en 3 o 4 semanas y luego puedo pasar de 6 a 8 meses limpiando ese manuscrito cuando antes era al revés. Entonces, ok, está interesante porque al final la reescritura implica que sí tengas que meter tu texto aunque inicialmente era de la inteligencia artificial. Ok, y luego dije, vamos a probarlo con ficción histórica, que es a mí lo que me gusta, que es lo que me llama la atención, que es hacia donde voy. Y me di cuenta de algo bien curioso. Lo que hacemos los novelistas históricos es hacer una investigación y a partir de los datos fríos, crear historias, crear personajes, crear conflictos, ¿no? Que esos datos fríos tengan una historia cálida. Y la inteligencia artificial no sabe cómo hacerlo. Entonces, yo le estoy bajando toda la información, a veces hasta le estoy dando el dato y lo que hace es como me avienta el dato de regreso o de repente me corta la narrativa para aventarme datos históricos. Y muchos de esos datos o de esa información que toma, luego descubrí picándole por ahí. Como la inteligencia artificial muchas veces no crea, no tiene esta capacidad creativa, sino que adapta, copia, toma de por todos lados.
estaba aventando artículos de Wikipedia, de blogs, de artículos, Entonces, claro, eso genera un problema de derecho de autor. Que eso es lo que les había dicho, ¿no? En Estados Unidos, pues sí, es como si me estuvieran robando pedazos de un texto para pegarlo en otro, o parafrasearlo y para ponerlo en otro. Entonces, sí es un gran problema de derechos de autor. Y si yo publicara un texto que saliera así, me dirían, ok, pero esta parte es de Wikipedia, y esta parte es de un artículo de periódico, esta parte es de una revista, y esta parte es de otro libro que estaba... Porque además, como recorre internet para buscar información y hay un montón de piratería, puede tomar libros publicados aunque no estén disponibles. Bueno, al final ese es un tema de piratería porque, como les decía, la inteligencia artificial recurre a la piratería, recurre a tomar texto que no es suyo y dártelo, y cuando alguien más publica eso ya tienes un problema. Y los escritores que nos dedicamos a esto, que vivimos de escribir, que sí desarrollamos nuestro contenido, decimos, ok, pero me están robando, están lucrando con mi investigación, con lo que yo hice, con las horas que yo desarrollé eventualmente para crear una historia. Entonces sí es un tema. Lo intenté hacer en inglés, un poquito mejor, pero sigue teniendo un montón de problemas. Entonces, de momento la inteligencia artificial está muy verde para varios géneros. Está muy verde. Se puede escribir historias dramáticas modernas, puede escribir fantasía y ciencia ficción, pero cuando nos adentramos a otros temas, he visto escritores que se quejan en la parte de ficción histórica, en la parte de misterio, en varios géneros que dices, ok, creo que por aquí no va. Los escritores románticos que de repente la inteligencia artificial se pone un poco pornográfica, entonces digamos, creo que no. Pero bueno, tiene sus usos. A ver, también picándole, descubrí que la inteligencia artificial es muy buena para hacer lluvia de ideas. Es decir, si estoy atorado en una escena y digo, es que no sé qué hacer, y entonces le digo a la inteligencia artificial, tengo esta escena, tengo estos personajes, no sé dónde llevarlos, dame 10 opciones. Y en 5 segundos tienes 10 opciones hacia dónde tiene que ir la escena o la novela o el personaje, y dices, ok, buenísimo, me resolviste un problema o no de este tema. He estado jugando con vaciarle pues la descripción de mis novelas y así como de, ok, ofréceme títulos alternativos. Y está interesante porque muchos de los títulos son mejores títulos que lo que yo había propuesto. Y digo, padrísimo, está increíble. Pero ¿qué pasa si le digo, escribe una novela de Porfirio Díaz en el estilo de Pedro J. Fernández? Lo que hace es aventarte un párrafo reescrito de mi novela. Entonces, por un lado sirve para hacer lluvia de ideas, como si tuvieras otra persona para que te esté lanzando estas opciones y tú puedas seguir jugando con estas opciones, que le pongan nombres a tus capítulos. Eso es interesante y creo que de momento eso funciona bien. El resto sigue siendo reescritura, sigue siendo parafrasear, sigue siendo un montón de cosas que todavía creo que no estamos ahí, ¿no? Y mientras las compañías que desarrollan todo esto no asuman una responsabilidad de que pues su generador de inteligencia artificial está lastimando la industria editorial precisamente porque está tomando algo que no es suyo, o porque pueda cambiar la calidad de los textos que se publican en la industria editorial, quizás nos tengamos que mover hacia lo que están haciendo otros países de, ok, puedes publicar tu libro. Hay países que están planteando que no se pueda publicar ningún libro, ningún cuento con inteligencia artificial, y hay otros que están diciendo sí, o si lo puedes publicar. Se está planteando en Estados Unidos y en Italia, así como de sí lo puedes publicar, pero no puedes ganar nada con ello, no puedes ganar comercialmente con ello, porque al final parte no lo escribiste tú, no tenemos claro qué parte escribiste tú y qué parte escribió la inteligencia artificial, y tampoco tenemos claro si estás tomando de otros autores. Entonces, esos son los planteamientos que se han dado por el momento. Entonces, yo, como herramienta de creatividad, les digo, adelante, háganlo, es muy buena opción, pero para cerrar textos,
Todavía no. Si ven algún libro escrito con inteligencia artificial, huyan lo más pronto posible y cuéntanse lo que más confianza le tengan. Ahora sí, quiero leer sus comentarios de qué opinan entonces, porque llevamos aquí 10 minutos. ¿Qué opinan de la inteligencia artificial, de la piratería en los libros, de cómo va a impactar todo esto? Y yo voy a comer mis palomitas mientras los leo. Bye bye.